Cuando hablamos de la cultura japonesa y de lo que la hace tan atractiva en estos días, posiblemente se nos vengan a la mente cosas como desarrollo, cultura, tradiciones, limpieza y por supuesto el gran desarrollo tecnológico que lo caracteriza. Todos estos elementos pueden explicarse o justificarse en varias, digamos, raíces o fundamentos de la propia cultura japonesa. Sin embargo, creo que hay un concepto que puede aunarlos a todos y sintetizarlos, y es el colectivismo. Cuando hablo de colectivismo me refiero al acto de sentir, pensar, decidir y actuar en pos de lo que a nivel general o cultural es considerado lo correcto. Japón es un país que hace bastante este tipo de pensamientos y de actos en distintos niveles. Este colectivismo es responsable de que Japón sea el país desarrollado que es hoy en día en tantos aspectos, pero también es la causa de que Japón sea un país tan cordial en sus tratos con las personas. Como podemos ver, hay un montón de factores positivos en este colectivismo, que llevan sobre todo a un desarrollo muy general. Pero como todo en la vida también tiene su lado B, también tiene su lado negativo. Y en este video lo que quiero hacer es comentarte un poco cómo este colectivismo llevado al extremo, que es lo que creo que hace Japón, tiene tanto su lado bueno como su lado malo y cómo podemos aprender o reflexionar en torno a esta realidad. Partamos quizá por un poco de principios o de bases. ¿De dónde viene el colectivismo? Posiblemente viene del budismo, que es la religión o la filosofía que fundó parte de las creencias de Japón, y no solamente de Japón, sino también de todos los países cercanos como China, Corea, la India, etcétera. Como sabemos o como comenté en algún video anterior, el budismo fue tomado por cada una de estas culturas de una manera distinta. Hay muchas ramificaciones dentro del budismo y Japón se caracteriza por tomar elementos externos y adaptarlos a su propia cultura. Por lo tanto, los elementos del budismo también fueron sufriendo, digamos, la adaptación o el proceso de adaptación que generalmente hace Japón. Podemos ver el colectivismo también en las otras culturas, aunque de manera diferente. Por ejemplo, en las ofrendas que se hacen en Indonesia, por ejemplo, en los templos, en los santuarios que vemos en distintas culturas. Sin embargo, es inevitable pensar que Japón ha llevado el colectivismo a un nivel un poco más desarrollado. Y es que para Japón el colectivismo implica también una forma de entender su propia identidad. El japonés no es una persona individualista, no es una persona que siga su propio ritmo o su propio rumbo, es una persona que obedece a su cultura. Y en ese sentido lo que hace es, de alguna manera, someterse a una forma de vida de acuerdo a su respectiva época. En Japón, el colectivismo se manifiesta de manera muy importante en sus orígenes a través de una actividad muy importante que era el cultivo del arroz, una actividad que les permitía alimentarse y también alimentar y sostener a su propia cultura, y que era además una actividad que se hacía en colectivo, es decir, todos trabajan para hacer la comida y sostener o alimentar al propio país. Esta mentalidad tan particular y que viene de algo tan práctico ha sido lo que ha llevado a Japón a tomar esa misma costumbre o ese mismo acto y llevarlo a distintos niveles. En Japón existen formas específicas para hacerlo todo, desde cómo tratar a los demás, cómo relacionarnos, cuál es nuestra educación, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que se espera de nosotros como ciudadanos, o de los japoneses particularmente. Y todo eso responde a esta noción del colectivismo. Todo esto, por supuesto, tiene un efecto muy positivo. Japón es el país desarrollado que es hoy en día precisamente por este colectivismo, porque no solamente permite un orden, sino que también otorga una identidad. El japonés, a diferencia de lo que pasa con muchos países de Occidente, sabe muy bien quién es. Tiene una identidad muy clara y muy definida. Y eso es porque ha logrado identificar, sostener y mantener sus rasgos, sus características, las cosas que hacen, las que no hacen y por supuesto las tradiciones. El valor de las tradiciones que siguen realizando incluso a día de hoy, por supuesto, tiene que ver precisamente con esto.
Es curioso porque muchas personas desde Occidente pueden tener la impresión de que los japoneses son personas muy aisladas o muy solitarias y realmente esto no es tan así. De hecho, en Japón existen muchos eventos que permiten justamente instancias sociales. Por ejemplo, los hanamis, que son el acto de observar las flores, o los matsuri, muy propios de la época del verano. Todas esas festividades permiten que Japón se encuentre en sus calles a nivel de país, algo que en Occidente falta un poco por desarrollar. Sin embargo, creo que tampoco están tan equivocadas las personas que tienen la percepción de que Japón es un país un poco más solitario. Y eso se debe al lado B del colectivismo. ¿Por qué? Porque en el llevar el colectivismo o la colectividad al extremo, lo que queda en detrimento es la individualidad. Y quiero destacar que cuando hablo de la individualidad no me refiero a ese individualismo negativo, que es egoísta y que solo ve por sí mismo pasando a llevar a los demás. Me refiero a un individualismo que respeta y rescata el hecho de que todos somos también personas individuales. Y esto me parece fundamental entenderlo. Yo creo que la vida es una suerte de oxímoron y en este caso lo que creo que hay que considerar es que las personas somos tanto gregarias como individuales. Y eso es importante respetarlo, porque cada uno de esos elementos que nos componen tiene sus propias necesidades. Siempre vamos a necesitar a los otros, compartir con otros, trabajar en conjunto con otros. Pero también necesitamos que nuestra propia individualidad sea respetada, que pensemos, que sintamos, que nos escuchamos. Somos un cuerpo, somos una mente, somos un corazón también. Y creo que, como pasa en todo en la vida, siempre hay un desequilibrio. Y en este caso creo que Japón representa quizás el desequilibrio extremo de lo que es llevar la colectividad a su punto más extremo. Esto lo vemos en elementos un poco negativos, como es, por ejemplo, las altas tasas de suicidio, la soledad, el hecho de que muchos japoneses no quieran emparejarse ni formar familia, y también el fenómeno, por ejemplo, de los hikikomoris, que son estas personas que, producto de esta presión social que sienten y de no sentirse capaces de poder responder a estas expectativas, deciden aislarse en sus cuartos y nunca más salir. De esa manera se evitan la presión y también la vergüenza para sus familias. Todo esto es producto de la gran presión que esta colectividad genera también en los japoneses. Es decir, por una parte ayuda a que el país crezca, pero por otra da una gran presión al individuo en sí y lo limita. De modo que muchos japoneses que a lo mejor quieran seguir un camino distinto, actuar de manera distinta, tener un comportamiento incluso que vaya en contra de lo que es el comportamiento generalmente bien visto en Japón, sufran esas consecuencias. Se genera una suerte de soledad y también de represión. Curiosamente, creo que la contraparte de esto es precisamente lo que ocurre en Estados Unidos o en Occidente en general. Yo sé que esto pasa en Occidente de manera general, pero quiero referirme particularmente a Estados Unidos porque creo que fue el país que en algún momento, incluso hasta el día de hoy, representa el punto más alto de lo que es este individualismo. Porque si bien es cierto que en algún momento esta noción del sueño americano, este ideal, ¿no es cierto?, de poder surgir o de poder incluso traspasar los orígenes y llegar más lejos, inspiró y yo creo que sigue inspirando a día de hoy a muchas personas de Occidente, también es verdad que tiene también su lado negativo. Y lo vemos hoy en día en el exceso de violencia, en el exceso de ego, en cómo cada quien va por la vida sin respetar a los otros, o matando, o robando, o haciendo un montón de cosas que pues finalmente lo que generan es destrucción. Lo curioso de todo esto es que ninguno de estos dos aspectos, ni el colectivismo ni el individualismo, son completamente buenos ni completamente malos. Y eso es precisamente lo interesante. Yo creo que en Japón hay un gran sufrimiento producto de la soledad que genera el colectivismo. Y sin embargo, nadie podría realmente criticarlo porque es lo que caracteriza a Japón y lo que lo ha llevado tan lejos. Por otra parte, el occidental también tiene el derecho de ser sí mismo, tiene el derecho de rescatar al individuo como tal. Sin embargo, ¿hasta qué punto es bueno hacer eso?
Lo que me interesa en este video es justamente rescatar esta polaridad, ¿no es cierto? Esta contraposición que eventualmente y de manera igualitaria tiene tanto un lado negativo como uno positivo. Mi intención aquí no es hacer una clase de lo que es el colectivismo, ni de poder concientizar a nadie de que siga ese tipo de conductas, pero sí me interesa que seamos capaces de mirar estas realidades de manera realista. Si admiras Japón tanto como lo admiro yo, por ejemplo, creo que es muy positivo rescatar las cosas buenas que tiene esta colectividad, entender que Japón se ha movido por una visión que es colectiva, que este trabajo en equipo ha permitido el desarrollo, la armonía, la estabilidad en el país, pero que también ha generado mucha soledad y mucho sufrimiento, sobre todo a día de hoy. Por otra parte, si eres de Occidente como yo, quizás te darás cuenta que poder tener respetada y visibilizada tu individualidad es algo muy positivo, pero también sabrás que a veces hace falta un poco de colectividad, de sentirse parte de algo y de trabajar en conjunto por algo, así como para también poder evitar crímenes que se generan precisamente por una suerte de ego malsano que ocurre tanto en el individualismo como en la colectividad también. Creo que poder ser capaces de entender esto y poder mirarlo con realismo es fundamental. Sobre todo poder sacar conclusiones y ver qué podemos tomar tanto de, en este caso, el colectivismo japonés, lo positivo por supuesto, como de el individualismo caracterizado por los países occidentales en general, ¿no? Creo que ambas formas de pensar y actuar tienen su lado positivo y creo que mientras seamos capaces de encontrar un equilibrio, un punto en que no nos traspasemos, ¿no es cierto?, hacia las partes más negativas de cada uno, siempre podemos estar bien. Si tienes algo que decirme, alguna reflexión, algo acerca de este tema o este pensamiento, me encantaría poder leerte en los comentarios, así que no dudes en hacerlo si así lo deseas. Te agradezco por haberme acompañado en esta reflexión y nos vemos en un próximo video.